Buenos días, agradeciendo su presencia en esta segunda parte del ciclo de conferencias COVID-19 de este día 9 de junio del 2020, el cual organiza la Facultad de Odontología. Hoy, continuando sobre este tema, nos acompañan dos doctores desde el área con experiencia en ingeniería. Tenemos la presencia del doctor José Bernardo Rosas Fernández, quien de formación académica es ingeniero por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene un doctorado en Cambridge en telecomunicaciones y transmisión de fibra óptica. Su experiencia laboral en la actualidad, él es director general del Desarrollo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Está desarrollando muchos proyectos que en un momento nos contará. Es encargado de programas de tecnología e innovación de temas tales como definición de proyectos estratégicos, convocatoria para proyectos tecnológicos en la Ciudad de México, programas especiales, hubs de innovación, propiedad intelectual, emprendimiento, así como redes temáticas, vehículos eléctricos, movilidad inteligente, inteligencia artificial. Ha sido también secretario encargado del despacho de Ciencia y Tecnología e Innovación, también de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México y también director de Investigación Científica Espacial de la Agencia Espacial Mexicana. De igual forma también nos acompaña el doctor Javier Ávila, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Él es miembro del Centro de Ingeniería Avanzada y Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica de la UNAM y es gerente de la incubadora de empresas de la Facultad de Ingeniería, así como fundador del Premio Mexicano de Innovación y Sustentabilidad. Cuenta con diversas publicaciones y ha participado en 33 proyectos de investigación de ingeniería aplicada. El último ha sido relacionado con el desarrollo de mascarillas tipo N95 para la Ciudad de México y como ya lo mencionamos es gerente de la incubadora de las empresas de la Facultad de Ingeniería. Ha participado en la generación e incubación de 12 proyectos universitarios y en la actualidad él desarrolla proyectos de vinculación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de California. Él realiza la gestión para las alianzas estratégicas para el desarrollo de estos mediante el sistema InnovaUNAM. El título de su ponencia son características y uso de los cubrebocas quirúrgicos y los respiradores N95. Les agradecemos su participación. Creo que esta es una plática que muchos hemos estado esperando por la cuestión técnica y toda la información que existe. Y bueno, sin más, les dejo el micrófono para que ustedes puedan iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, empiezo yo, ya puedo empezar, perdón, nada más para confirmar. Sí, por favor, doctor. Sí, bueno, primero quiero agradecer a la doctora Elba Leiva y a todas las autoridades de la Facultad de Odontología. Voy a compartir mi pantalla y mientras también quisiera agradecer mucho al doctor Celis como parte esencial de esta búsqueda que empezamos a usar o hacer, perdón, desde hace algún tiempo, que es responder a estos temas del COVID. Él participó, digamos, de alguna manera en los procesos de creación de las protecciones. Él, como mi médico, dentista y de la secretaria Ruiz, pues cuando vimos la pandemia, pues empezamos a discutir cómo se protegían los dentistas, qué se podría hacer. Él amablemente nos dio caretas, unas caretas que aparte de las mascarillas no lo saben, ahorita se los presento en una lámina. Hicimos caretas de grafeno gracias a esa interacción con el doctor. El doctor, además de regalarlas, nos empezó a conseguir del lado de los dentistas cómo hacían la protección, proveedores. Ahí nos dimos cuenta que los proveedores pues eran limitados y que había este tema de ser independientes tanto como país como tecnólogos. Y pues tenemos herramientas como la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades públicas y privadas y MIPYMES, que realmente sí podemos hacer muchas cosas como mexicanos para los mexicanos. Entonces, quisiera confirmarme si están viendo mi pantalla para empezar con la presentación. Y sí. bueno, estoy acompañado de Javier Ávila, que él es uno de los artífices de estos asuntos. Perdón que yo no tengo mi pantalla atrás, Secté o alguna otra, ya vi que ya está de moda. Tengo aquí mi cuarto medio aburrido, pero ya aprenderé a hacerlo pronto. Ya veo que todos tienen UNAM, ingeniería. Bueno, y Javier va a dar la segunda parte más técnica de la presentación. Él, ¿por qué es un artífice? Porque desde hace años en México hemos buscado
como yo lo hacía en la Universidad de Cambridge y en otros lados, que el conocimiento y la transferencia de este conocimiento y de la tecnología generada a las universidades llegue realmente a la gente. Entonces él es uno de, digamos, como papá, uno de sus hijos se llama Apfil, que es esta empresa. Él fue el que hizo el génesis y además me imagino con algunos recovecos de que, oye, ¿por qué haces una empresa salida de la universidad? Oye, estás prostituyendo a la ciencia, pero la realidad es que como los dentistas y los médicos es un área pues que pueden estar en la academia, están en la investigación, están con los pacientes, están en los hospitales grandes, públicos, hacen consulta, entonces entienden muy bien que hay varias maneras de aprender y de implementar las cosas en la vida. Entonces, bueno, vamos a hablar de este... Sí, vamos a ahorita a empezar con lo de las características y uso de estos cubrebocas, de este proyecto de mascarillas N95 y voy a hacer una pausa también en las caretas para decir de este proceso de creación, pero me voy ya rápido. Primero, nosotros trabajamos muy infundados por la filosofía de la UNAM con la doctora Rosaura Ruiz, que nos pidió desde el principio que estamos trabajando en la Secretaría trabajar en redes. Hicimos una red llamada ECOS, donde obviamente un punto muy importante es la UNAM, pero está el Politécnico, están las universidades públicas, privadas, y como ya tenemos proyectos FOMIX con CONACYT, los institutos nacionales, ¿no? Lo cual nos sirvió para hacer esta red de redes, pero sin embargo, no es lo mismo tener una red general que una red específica. Por eso generamos redes muy específicas, por ejemplo, de TICS, de sismología, de electromovilidad, coches eléctricos, biodiesel, agua, y creamos rápidamente una red de tecnologías para la salud, donde vamos a platicar este proyecto, que ha sido un proyecto muy sonado, pero la verdad, la intención mayor es poder implementarlo, ¿no? Que le ayude a la gente. Ahora, todo esto lo trabajamos con diferentes unidades de la Ciudad de México, SEDEMA, CEDOMI, etcétera. En este caso, la Secretaría de Salud, Servicios Públicos de Salud. Y tenemos, obviamente, o hicimos rápidamente, que nos ayudó mucho Javier, porque él es especialista también en por qué hacer estas redes, a dónde van estas redes, qué podemos, qué no podemos hacer. Entonces, con esta red de tecnología es la salud y con otras actividades, por ejemplo, aquí donde ustedes ven, no solamente es hacer la tecnología, sino cómo apoyar a los investigadores a cómo hacerla. Tenemos un centro de propiedad intelectual, tenemos un centro de evaluar hacia dónde van las tecnologías, tenemos un centro de transferir los inventos hacia la gente, tenemos diferentes herramientas que son necesarias para coadyuvar. Entonces, hicimos esta red con los institutos nacionales, universidades, asociaciones, y donde estaban el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, la red de TICS, incubadoras como la de Javier. Entonces, la idea mucho era cada quien que ponga algo para hacer posible esto, ¿no? Entonces, ¿qué detectamos? Detectamos que hay muchas necesidades en el sector salud. Como ustedes saben, se importan mascarillas de China, ventiladores que también estamos trabajando, caretas, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que voy a poner aquí, y voy a pararme un poco en la de las caretas y luego regresar a este proyecto, es, vimos la necesidad de la producción de mascarillas de alta eficiencia, que es la diferencia que va a explicar Javier, con cubrebocas, tapabocas y mascarillas, ¿no? Sobre todo para uso médico con un porcentaje alto de bloqueo. Pero también vimos una cosa, yo como gobierno pues puedo poner financiamiento y poner cierta visualización de dónde van las cosas, pero yo no puedo tener una fábrica o desarrollarlo como funcionario público, aunque seamos investigadores algunos de nosotros. También las empresas pequeñas pues no tienen todo el know-how, no tienen todo el financiamiento a veces, y la universidad también. Nosotros cuando Javier nos presentó el proyecto, pues la idea era poner la fábrica en el Instituto de Ingeniería, de hecho en la Facultad de Ingeniería, él es de la facultad. Tuvimos que recurrir y lo digo abiertamente sin menoscabo, al instituto también, porque el instituto pues nos tendió la mano para que la administración, que ustedes que están en la UNAM lo saben, si fuera más rápida. Para que den una idea, él va a platicar que esta producción se hizo en solo 5 semanas, que se nos hizo mucho, pero la verdad, para la realidad de hacer desarrollo tecnológico en México es bastante rápido, diría yo. Y bueno, una de las cosas que también se hicieron y que fue gracias a esta interacción con el doctor Celis y los dentistas que lo acompañan es, pues bueno, ellos nos decían que se protegen con ciertas caretas y
viendo con los especialistas en materiales el tamaño del virus, nosotros vimos que el virus era de entre 80 y 120 nanómetros y vimos la oportunidad de incrementar a una capa de grafeno, que es un nuevo material, el cual nos permite, por su composición de nanotecnología, cerrar el poro, como lo pueden ver aquí, hasta 5 nanómetros. Entonces, bueno, eso fue un desarrollo rápido donde fue una colaboración entre empresa, la universidad y el gobierno, ¿no? Y eso lo dejamos ya aparte, regreso a la presentación, pero lo que quiero decir es que no tenemos una solución única. De hecho, estas caretas son buenas para ciertas cosas. Javier les va a explicar por qué las mascarillas N95 tienen otra función. Las caretas son más abiertas, pueden tener un mayor índice de bloqueo, pero pues obviamente es una careta que protege ojos y con la mascarilla implementada nos puede dar mayor protección, pero es una cosa abierta, ¿no? Y es una cosa que podemos usar para la población en general, pero no es ni mucho menos para la aplicación médica, ¿no? Entonces, yo voy a dar estas dos láminas y las imágenes y voy a dejar a Javier que continúe ya con lo más técnico. Primero, ustedes han de saber como médicos, debido a toda la pandemia, empezó a haber una gran demanda de mascarillas profesionales, y tanto profesionales como no profesionales o de alto bloqueo en el mundo, ¿no? Nosotros, desafortunadamente, estamos atrás de los países europeos y asiáticos en las pandemias. Entonces tuvimos cierto tiempo para reaccionar y prepararnos. Sin embargo, también los ventiladores que estamos tratando de desarrollar, las mascarillas y todo, pues el consumo empezó a ser mucho mayor y realmente lo consumieron ellos. Se implementaron prácticas de bloqueo hacia otros países. Por ejemplo, ahorita va a explicar Javier que tenemos polipropileno llamado Medblanc, la cual tuvimos algo de suerte que lo trajeran de China. El siguiente proyecto es hacerlo en México, pero nos subieron el 400%. Entonces, todo lo que necesitas, Javier, para regresarte y reafirmar es, yo me voy rápido y puedes regresar a esta lámina para dar un poquito más en contexto. Pero China, Asia, Europa, la demanda es muy grande, ya no venden a tantos países, pero además subieron los precios exorbitantemente. Entonces entramos en un juego de demanda, oferta y demanda y especulación tremendo en donde ni siquiera te quieren vender. Entonces, ¿cuál es la justificación de este proyecto? Pues obviamente tener mascarillas N95 profesionales en México, sin depender de otros países. Como decíamos, la OMS calcula alrededor de 90 millones de mascarillas diarias, y tener esta escasez pues no nos conviene a nadie, ¿no? Simplemente de precio, pero también que no exista, ¿no? Obviamente, ¿cuáles son los beneficios? Pues tener un suministro constante hacia la Ciudad de México y el país. La mascarilla obviamente disminuye la probabilidad de ser contagiados con el COVID, y pues obviamente apoyar que podamos hacer una solución en México, industrializar la manufactura, demostrar que los mexicanos podemos como mexicanos. Y bueno, unas fotos que Javier yo creo que va a repasar. Esto es lo que hicimos en 5 semanas, la verdad. Hay cosas que no son de alta tecnología y hay cosas que sí son de muy alta tecnología, ¿no? O sea, al principio si vemos la integración de las 5 materiales que va a explicar Javier, el corte, cómo se sella, pues bueno, se ve un proceso realmente sencillo desde un punto de vista, por eso lo decimos rápido. Sin embargo, no es nada sencillo hacer un producto de calidad internacional que cumpla las normas, que selle bien, que tenga una producción rápida. Estamos tratando de hacer 40,000 de estas diarias con máquinas nuevas, pero otras máquinas no tan nuevas, no del mismo proveedor, etcétera, ¿no? Con equipo que encontramos reusado, etcétera. Entonces, a mí me da mucho gusto que haya sido un beneficio para la ciudad, pero sobre todo para los médicos. Ya hemos repartido unas 40,000, pero seguimos mejorando la calidad y bueno, y seguiremos haciendo esto. Entonces, ahora no sé si Javier quieras tú poner en tu pantalla la misma presentación para que te la puedas controlar. Sí, Y sí, claro que sí, Verón. pasaríamos a, pues desde esta lámina, o si quieres regresarte a alguna de estas con mucho gusto, y dejaría a Javier que explique más la parte técnica y la parte de cómo se usa la protección, cómo hemos estudiado mucho esto y cómo le puede servir al área médica, al área dental, estas soluciones, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, entonces, Entonces voy a dejar de
Sí, gracias. Ok. Ahí ya la ven. Sí. Perfecto. Pues bien, muchísimas gracias antes que nada por la invitación a Luis Pablo y a la doctora Elba. Muchísimas gracias, Bernardo. Yo creo que como introducción, yo creo que se explicó muy bien. El problema es muy grande y sigue siendo grande, sigue siendo complejo, y esa complejidad se resuelve únicamente colaborando. Y como explica Bernardo, esta colaboración que viene desde el gobierno de la Ciudad de México con la UNAM, en donde tuvimos que invitar a una de las empresas que nosotros estábamos incubando en la Facultad de Ingeniería, que en realidad ya era una empresa que tenía más de 9 años haciendo aires acondicionados. Atfield es una empresa incubada en la Facultad de Ingeniería que se dedica a poner filtros de ultra alta pureza en quirófanos. Y básicamente comienza poniendo filtros de mediana eficiencia y se va haciendo especialista hasta que llega a poner filtros de ultra alta pureza, filtros EPA y UPA de ultra alta pureza. Y pues bien, nosotros fuimos monitoreando algunos llamados de la SECTEI, ya que estamos también en otro proyecto con ellos para resolver un tema de agua. Y Bernardo nos preguntó directamente si teníamos la posibilidad de trasladar tecnología a una empresa, y pues propusimos a Atfield, y yo creo que ha sido un acierto. Eh, Empezamos a ver que había un parecido a hacer filtros de ultra alta pureza con mascarillas de N95, y que la parte de la materia prima pudiera estar resuelto, ya que Atfield conocía un poco más de estas materias primas. Sin embargo, con, el, con la pandemia, ese mercado de la materia prima también cambió y tuvimos que reaprender junto con Atfield cómo poder lidiar con esto. Entonces, esta presentación, lo que queremos transmitirles es estas mascarillas, si bien pareciera que son muy sencillas y que en un principio las podíamos encontrar hasta en una ferretería, porque en realidad es un equipo de seguridad para pintores, para gente que trabaja con asbestos, personas que trabajan en cromadoras o baños de sal. Esta protección está diseñada para pintores en cabinas de pintura y tiene demasiadas capas. Eh, Nos dimos cuenta que podíamos reducir el número de capas que originalmente tiene una N95 de uso industrial, para poder acercar un concepto de media filtrante con un material termoformable que pudiera servir a los médicos, quitando el tema de asbestos y pinturas. Entonces, Atfield accedió a entrar también al proyecto, y pues bien, este problema en Italia se lo, se lo dieron a Lamborghini. Lamborghini tiene parte de sus fábricas todavía haciendo mascarillas, y después en Estados Unidos, como 3M tuvo que aumentar 20 veces su nivel de producción, tuvieron que entrar las grandes automotrices. Entró General Motors, entró Ford, entró Tesla a hacer tanto ventiladores como máscaras. Y en México también General Motors está haciendo cubrebocas quirúrgicos. Entonces, bien, el reto no fue sencillo, se requiere una estructura de, de un problema complejo. Es por eso que se tuvo que recurrir a la triple hélice, que es un poco lo que explicaba Bernardo. Y bien, esta es la fábrica. La fábrica no es tan, o sea, en realidad es un laboratorio para hacer mascarillas N95, para hacer pruebas en las mismas mascarillas en tiempo real, para poder asegurar la calidad de filtrado, la calidad de materiales.
y se puede ver que sí es algo sencillo, pero como decía Bernardo, sí tiene tecnología, y el propósito de que la UNAM estuviera fue que esa tecnología fuera trasladada al ATFIL en forma de mejores prácticas de manufactura, en forma de requerimientos y especificaciones del producto, en forma de un acompañamiento tanto para la selección de materiales como para la selección de maquinaria y la puesta en marcha. Ahorita estamos en una etapa de puesta en marcha. Seguimos experimentando el cómo elevar la producción. Estamos en una etapa de arranque. Si bien ya hemos entregado una cantidad importante de estas mascarillas, la idea es que la fábrica quede casi automatizada, pero por el momento estamos en una etapa de arranque, y todos esos procesos, si bien pareciera que son pocos, son procesos que requieren cambiar temperatura, cambiar humedad. Es importante incluso la altura de los techos, es importante la separación de las máquinas. Hay algunas que están juntas porque la temperatura en realidad ayuda a la otra máquina a mejorar su proceso. Hay otras que tienen que estar separadas de manera natural, como son las de ultrasonido. Aquí vemos en el inicio un chico que tiene unas orejeras. Hay unas máquinas de ultrasonido que son las que sellan la materia prima principal de la mascarilla N95. Del lado izquierdo tenemos una máquina de laminación en donde se juntan las capas. Las capas básicamente son diferentes telas que se llaman non-woven. Hay uno que se llama melt-blown, y estos non-woven lo que tienen es que son fibras cerradas, y en algún punto vamos a explicar qué características tienen cada uno de estos non-wovens. Y los non-woven ahorita es una materia prima escasa en todo el mundo. Como ya platicó Bernardo, en China tuvimos la pandemia de inicio, y entonces los chinos ocuparon la mayor cantidad de mascarillas y la mayor cantidad de materia prima. Después Estados Unidos, y hubo un recorte de materia prima en todo a nivel mundial. Entonces los países tuvieron que idear soluciones a nivel país para poder trasladar producto a los médicos, que son en este momento los que más necesitan de estos insumos. Entonces, bueno, tienes una máquina de laminación, tenemos una máquina de corte, tenemos máquinas de forma, y tenemos máquinas donde ponemos los elásticos. Estoy mencionando todos estos porque al final vamos a poder, nos animamos a darles algunos tips a los odontólogos, y tiene que ver con cada uno de esos procesos en donde ustedes tienen que verificar algunas cosas y características de las mascarillas antes de poder utilizarlas, y antes de desecharlas también podemos tener algunos insights interesantes. Entonces aquí tenemos gente poniendo elásticos, tenemos aquí una máquina de ultrasonido que pues lo que hace es unir las telas. Es el equivalente a tener una sandwichera en casa, en donde tú pones el sándwich y hay algo que baja y tienes calor, ¿no? Sin embargo, este es con sonido. Sellamos con sonido, y pues básicamente lo que requerimos es un sellado en donde las 5 capas queden totalmente fusionadas entre ellas y no tengamos erosiones en las telas ni en las fibras. Bien, existen diferentes tipos de mascarillas, es más, por ahí decimos que son respiradores, pero ese es un tema de traducción, ¿sí? Es un tema de traducción porque en inglés sí es respirator, pero tenemos que decir que es cubreboca en un primer nivel, cubrebocas, después cubrebocas quirúrgicos, mascarillas y mascarillas que tienen 2 diferentes niveles de protección. Las FFP2,
que tienen protecciones arriba del 92%, 92, 94, 95, hasta 97% puedes llamarle FFP2. Pero después tienes unas muy especiales que son arriba del 99 e incluso llegan a estar al 100%. Eso implica que tienes una barrera también que romper, o sea, te cuesta trabajo respirar en cada una de ellas. Y cada una tiene una característica. Y la característica principal es que impiden que las partículas de 0.3 micras, ¿sí?, ingresen con un 95% de eficiencia. Y pues básicamente estas características te la da cada una de las mascarillas, depende de la eficiencia que tenga. Entonces, si es un N95, quiere decir que las fibras tienen un arreglo tal que te permite que tengas el 95% de seguridad de estar respirando aire limpio y donde no tengas agentes patógenos y donde no tengas virus y donde no tengas algunos, pues como mencionaba, este tipo de productos son para seguridad de gente que está tratando con asbestos o pinturas. Entonces, ese tipo de partículas y polvos, eso es lo que tratan de cuidar. Por ahí les dejo también dos de las bibliografías en donde está basado esto, y si gustan ahondar más en el tema del tipo de respirador, el tipo de mascarilla y el tipo de cubrebocas, pues bien. Luego, vamos a ver un poco de la estructura o de la formación de la mascarilla. En un inicio, la primera capa, y que es la que da al exterior, es un material repelente. Es un material que como su nombre lo dice, repele por si alguien te estornuda o si alguien te está hablando y tienes, pues en realidad todo el tiempo, incluso al hablar, soltamos pequeños aerosoles. Y entonces lo que hace la materia repelente es que resbala la saliva y pues básicamente es tu primera protección. Tiene un repelente, entonces ni siquiera va a entrar a la media filtrante. Después tenemos en la siguiente capa, tenemos una materia termoformable, es igual a un non-woven. Es un non-woven que tiene unas características de peso diferentes a la materia repelente. Es una materia prima más pesada. Es una materia prima que pesa casi 5 o 6 veces más que la primera capa repelente e incluso 5 o 6 veces más que la media filtrante. Entonces, ese material termoformable lo que nos permite es justo tener las características para uso y para proceso. Lo que permite es que nos permite tener la forma de concha o la forma pues, anatómica que selle. Este material termoformable permite el sellado de las mascarillas y lo que hace es darle forma a la mascarilla de mascarilla. Si no tuviéramos termoformable y solamente tuviéramos media filtrante y material repelente en nuestras mascarillas, serían muy suavecitas, muy suavecitas. Y de hecho, en el mercado hay varias de esas. Y te costaría o sea, sería muy fácil respirar a través de ellas. Entonces, algo que hay que recalcar es que la media filtrante es muy delgadita. La media filtrante, y que es lo que hace funcionar este tipo de productos, es muy delgada. La tenemos que cubrir con todas las otras capas y es a cierto punto muy susceptible a temperaturas y a humedad. Entonces, por eso tenemos que cuidar de un lado que no le metamos humedad a la mascarilla por ninguno de los dos, o sea, ni por ti que lo estás usando, ni por alguien que puede estar en el exterior. Y también tenemos que cuidar la uniformidad de la capa a través de materia que aquí le estamos llamando termoformable, y tenemos que cuidar la integridad también de la capa, también con esa materia prima. Entonces, todas esas capas tienen un porqué. Y la media filtrante, pues básicamente es lo que tiene este N95 o el 95 o 97% de
eficacia y eficiencia para retener partículas de 0.3 micras a diferentes velocidades. Nosotros hicimos un análisis a más o menos 140 kilómetros por hora, que es lo que llega a tener un estornudo muy intenso, ¿no? Otra cosa que es muy importante que ustedes tengan en cuenta son los certificados o las normas que algunas de estos productos tienen que pasar. La primera, y pues, si es un producto que se comercializa en México, tiene que tener a través de COFEPRIS, a través de la Secretaría de Salud, un registro sanitario. Y el registro sanitario lo que nos permite, pues, es tener seguridad de que alguien está tomando todas las medidas sanitarias para poder hacer este producto, para manufacturar este producto, y que tiene todo el cuidado en la sanitización, en el empaque y toda la cadena de resguardo que se necesita para este tipo de cosas, porque en realidad lo complejo no nada más es hacerla, sino darle una trazabilidad tal que cuando llegue a sus manos podamos verificar y puedan ustedes verificar que la mascarilla está íntegra. Entonces, eso se vuelve trazable y es muy importante que ustedes nos ayuden a verificar la trazabilidad de sus productos. También existe una NOM, la NOM 116 es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que básicamente lo que busca es que no tengamos filtraciones en la mascarilla mayores a lo que la eficiencia está diciendo en el producto. Entonces, si te dice 95%, pues tienes que filtrar 95% de las partículas. Y el operador de esta NOM, y pues en realidad es una certificación, se llama NICE. Entonces, si ustedes buscan o compran mascarillas, es importante fijarte una que tenga COFEPRIS o que tenga NICE, y si tiene la última, que es la NIOSH. NIOSH es una certificación de Estados Unidos que básicamente asegura toda la integridad de la mascarilla en laboratorios en Estados Unidos, y son los que dan la nomenclatura N95 o más, ¿no? Hay, como les comenté, las FFP3 tienes hasta N99, incluso N100. Entonces, yo creo que para los dentistas, el utilizar mascarillas tendría que estar entre una FFP2 y una FFP3. O sea, tener al menos el 95-94% de eficiencia, e incluso buscar, depende de cómo o de qué tratamiento estén dando, llegar a tener alguna N97, 98. Porque pues básicamente ustedes también son personal de salud y son los que se van a enfrentar en la siguiente etapa de la pandemia a los retos también de no contagio, ¿no? Ustedes estén muy cerca de los pacientes. Entonces, bien, yo creo que ustedes saben perfectamente cómo utilizar estas mascarillas. Sin embargo, pues lo más importante es lavarte las manos antes de colocarte la mascarilla, tomarla con mucho cuidado de la parte frontal y colocártela primero la correa superior y después la correa inferior, ¿sí? Y si se tiene que hacer este ejercicio en donde con ambas manos tienes que moldear el clip nasal para que tengas una presión de tal forma que selle, y tienes que verificar que ese sellado se dio al inhalar y exhalar. Quiere decir que te va a costar un poquito más de trabajo inhalar y exhalar. Si te cuesta más trabajo, entonces está funcionando la mascarilla perfectamente. Luego, otra cosa muy importante, sobre todo para ustedes y pues más bien para la gente que trabaja pues llevándose los desechos, es cómo se desecha este producto. Entonces, pues bien, es igual, hay que lavarnos las manos antes de retirarlo, quitamos la mascarilla y tratamos de no tocar la mascarilla, más bien no la tocamos, únicamente necesitamos tocar las correas que se tiene, y tenemos que quitar primero la de
abajo y después la de arriba. Y entonces lo que recomendamos es no lo tiren en un bote de basura normal, por favor. Tírenlo en un bote rojo o en unas bolsas rojas que estoy seguro que dentro de las prácticas de los dentistas deben de tener. Y posteriormente lávense las manos. Bueno, algunos colegas dentistas nos hicieron llegar algunas preguntas y tratar de responder algunas cosas con respecto a la descontaminación. Y bien, lo que hemos encontrado en la literatura es, de principio, el top, o sea, el top de este tipo de productos es 3M, ¿no? 3M hizo un boletín técnico en abril 20, en donde no recomienda el uso de óxido de etileno para hacer una descontaminación de estas mascarillas. Tampoco se recomienda una radiación, porque podemos degradar la materia prima principal, que si recordamos, pues es básicamente la que va en medio, la materia filtrante. Tampoco recomiendan meterlo al horno de microondas y tampoco se recomienda meterlo a una autoclave, porque este tipo de, al final, todas las capas son plásticos, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar la cadena polimérica y tenemos que cuidar la fibra de estos plásticos, que son polipropilenos, ¿no? Al final la media filtrante es un polipropileno que tiene una cadena polimérica sensible a la temperatura. Entonces, arriba de los 75 grados vas a dañar la estructura, y si de por sí es un producto que tienes que manipular con ciertos cuidados, si la manejamos aún con calentamientos, vas a fragilizar la materia prima. Entonces, en realidad no hay una norma aplicable. O sea, todas estas tips o recomendaciones vienen a partir de un recorte en la materia prima y el no tener estos insumos disponibles y con un mercado volátil en los precios. O sea, ahorita podemos encontrar una mascarilla en 300 pesos, 300, 400 pesos, 200 pesos, cuando estaban en 45 pesos, ¿no? 50 pesos tú podías encontrar una mascarilla en el 95. Entonces, por ese recorte y por la volatilidad de los mercados, están algunos científicos recomendando que sí se saniticen y se ocupen hasta llegar a la saturación. Este tipo de mascarillas saturan entre 20 y 30, máximo 40 horas de uso. Sin embargo, no es que los uses continuamente. En el top de hospitales, lo que más se recomienda es básicamente usar 4 horas la mascarilla, máximo 6 horas la mascarilla, y retírala, ¿no? Y si las vas a usar 4 horas, úsala 4 horas seguido. Sin embargo, ustedes pues tienen cortes entre paciente y paciente. Entonces, bueno, es importante que siempre tengamos en mente que lo más importante es conservar la eficiencia del filtro. Y conservar la eficiencia del filtro es conservar las características de sellado y las características de uso de las 5 capas. ¿Sí? Bien, también hay algunos estudios en los que nos indican que el virus se inactiva alrededor de las 72 horas en la mayor cantidad o sea, hay unas tablas, si quieren se les en la parte de abajo les puse algunas referencias, pero los estudios nos indican que a partir de 24, 48, 60 horas, el virus se inactiva. Y después de 72 horas en donde pudiera estar activo, ya son muy pocos, es muy poco la cantidad de virus que se encuentra. Entonces, lo seguro es, dejen descansar sus mascarillas 72 horas. Y también existen otros tipos de sanitización, que es el UV. El UV para VC es uno de los
métodos de sanitización que están aprobados de alguna manera porque no dañan la media filtrante, sino únicamente exponen la superficie de la mascarilla, que es lo que queremos limpiar. No queremos llegar a las capas intermedias, no queremos tocar ni la capa intermedia de termoformable, ni queremos tocar la media filtrante. Únicamente queremos deshacer el virus en la superficie. Y entonces la UVC pudiera ser una buena práctica para ustedes. Entonces, hicimos algunas recomendaciones para mejores prácticas para dentistas y pues bien, yo creo que deberían de utilizar una N95 entre paciente y paciente, o bien, si dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no. Bueno, entonces síguete 4 horas con la misma mascarilla. Después, utilicen una pijama quirúrgica al cuello, si es posible. No utilicen desinfectantes o cloro en una mascarilla tipo N95. Tampoco lo metan a un autoclave porque esas temperaturas pueden dañar la cadena polimérica del polipropileno y entonces puedes dañar la función, que es la más importante de este producto. No se recomienda el uso de autoclave. Los vapores de peróxido de hidrógeno, si lo tienen, es muy recomendable también. Uso de lámparas UVC también es recomendable. O bien, pues si no hay ni vapor de peróxido ni hay lámpara UVC, bueno, deja descansar tu mascarilla 72 horas, ¿sí? No presionen ni apliquen fuerza en la parte frontal de la mascarilla porque ahí tenemos las fibras más, pues más frágiles. Entonces, no las hagan bolita, no las doblen, no traten de meterlos a cajas como encimados, o traten de encimar, bueno, nuevos sí se puede, ¿no? Pero ya después de usarse, cada uno debería de tener un espacio, o sea, cada mascarilla debería de tener su propio lugar y no traten de aplastarlos. Revisen que sus mascarillas cuenten con un certificado, cuiden la integridad de su mascarilla en todo momento, o sea, no la doblen. Y esto es algo bien importante. Al final de su vida útil, cuando ya se hayan utilizado estas 30 horas de saturación, ahora sí, ingrésenlas al autoclave y posteriormente córtenlas con unas tijeras. Tenemos ahorita un fenómeno en donde, pues desgraciadamente se está dando que la gente está tomando algunas mascarillas y las está lavando y las está volviendo a vender. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de prácticas, y yo creo que ustedes tienen un autoclave que puede asegurar que cuando la corten, pues no tengas ningún problema de contaminación. Entonces, metan el autoclave, ya cuando terminaron sus 30 horas, metan el autoclave, pásenle las tijeras y después tírenlo en la bolsa roja. Pues bien, agradecemos enormemente al equipo, o sea, ahorita nos están viendo al doctor Bernardo y a mí, pero el equipo de desarrollo ha llegado a ser de más de 30, 40 personas. Agradecemos al doctor Alejandro Ramírez Reivich, que es el director del proyecto, el doctor Vicente Borja Ramírez, el ingeniero Antonio Altamirano, que es el ingeniero que está a cargo de AdFil, al doctor René Cabrera del equipo del doctor Bernardo, al doctor Alfredo Luján, también del equipo del doctor Bernardo, al ingeniero Cloud, que ha estado como project manager de este proyecto, al ingeniero Ricardo Palacios, que es en la parte de manufactura el que está revisando varios temas de proceso. También de su gremio, del gremio de los dentistas. Para esta presentación agradecemos a la doctora Patricia Cardoso y a la doctora Sandra Curioca. Pues bien, muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad ha sido una excelente plática. Creo que ha aclarado muchas dudas. Siempre cuando hay un conocimiento nuevo o algo, cuestión técnica desde otra perspectiva de una disciplina como es la cuestión, la rama de ingeniería, pues es muy importante conocer qué hay detrás de un cubrebocas. Así nosotros podemos hacer como cirujanos dentistas
una mejor práctica de este tipo de equipo de protección personal. Javier, tenemos algunas preguntas del auditorio. Mucho tiene que ver con la reutilización, que ya muchos nos comentaste sobre cuáles son las formas que ya nos diste unas guías de cómo se deberían de usar. Nos preguntan mucho sobre otros tipos de mascarillas, por ejemplo, las mascarillas 6200 de media cara con filtro N95 o las P100 para la aplicación clínica odontológica. ¿Nos podrías compartir algo sobre este tema? Pues lo primero que hay que revisar es su certificado, su eficiencia. Yo creo que, miren, hay una cantidad enorme de mascarillas. O sea, si nos vamos como a la cantidad de mascarillas que hay más de 60 tipos de mascarillas. Lo que hay que asegurar es que sean arriba de FFP2 y FFP3. O sea, N99, N100, y si puedes trabajar con ellas, pues qué mejor, ¿no? O sea, si puedes trabajar realmente con una N99, una N97, una N100, pues esas son las que aseguran completamente. Sin embargo, creo que se nos ha pasado algo, como mencionaba Bernardo, el uso de careta. O sea, no nada más es la mascarilla por sí sola, tienes que tener una careta como la que menciona Bernardo, con estas características de grafeno, o una careta. Después tienes que tener gogles, porque básicamente es la otra forma en la que te puede entrar el virus. Tienes que tener gogles bien sellados y tienes que tener la mascarilla. El conjunto de todo eso, en realidad, es la eficiencia de tu protección, ¿sí? O sea, no es que la pura mascarilla ya estés protegido. Necesitas tener gogles, necesitas tener la mascarilla y aparte tener la careta. Y lo que habíamos visto para los dentistas es si pueden tener una pijama quirúrgica hasta el cuello, yo creo que sería una muy buena opción para ustedes, porque ustedes trabajan en posiciones en las que están expuestos en esta parte a saliva. Entonces van a tener aquí todo esto salpicado. O buscar la forma de protegerse el cuello también. Ok, oye, bueno, otra pregunta que están haciendo es, ¿cuál es la diferencia entre una máscara KN95 y una N95? Híjole, Yo contesto esa y me ayudas, ¿no, Javier? Sí, Bernardo. Mira, me la han hecho en varios noticiarios. Hay diferentes tipos de normas internacionales, las cuales le llaman de manera diferente. Son parecidas, no exactamente igual. Por ejemplo, la KN95 es una norma de China. La FPP2, por ejemplo, es de Brasil. Entonces, cada una de estas normas a diferentes países cumplen con las normas de ese país. Por ejemplo, la KN95 es la norma de China, N95, entiendo, es la de Estados Unidos, etcétera. Entonces, muchas de estas, hay una tabla, digamos, comparativa incluso que tiene 13M en donde explica cada una de las normas en diferentes países. Nosotros, lo que entiendo, Javier, y ahorita lo va a reforzar si está de acuerdo, es que nosotros nos estamos alineando más a la NIOSH o la NIOSH en English, en American English, que es la norma de Estados Unidos. Pero por eso ha habido mucha polémica que si la KN95 sirve y no sirve. O sea, si cumple con las normas de bloqueo, pues obviamente debe servir. Sin embargo, sí tiene algunas especificaciones diferentes, la forma, etcétera. Pero también tiene mucho que ver que realmente cumpla, ¿no? Porque en el mercado o en el mercado diferente, pues puede decir N95, puede decir KN95, puede decir que cumple, incluso hay unos que dice que cumple con la NOM mexicana, la NIOSH, y pues realmente pues agarran y es un sello. Entonces, yo creo que no es que per se cada país, el europeo, Estados Unidos y asiáticos tengan diferentes versiones de la normatividad, sino muchos de los problemas creo que es que no se entienden las diferencias, pero sobre todo no se llegan a cumplir con las especificaciones. Javier, si me puedes apoyar en un comentario. Sí, y es un fenómeno de mercado también el de la KN. Pues básicamente es lo que está llegando al país, ¿no? Están llegando una cantidad enorme de KNs. Sin embargo, hay unas que están ya en la lista negra de FDA, ¿no? Y de COFEPRIS incluso. Entonces, mi primera recomendación es busca si la KN que estás adquiriendo
está en la lista, o pues más bien que no está en la lista, ya pues de alguna manera tienes alguna protección. También otra cosa que hay que revisar siempre son los elásticos. Estos elásticos tienen que soportar al menos un kilo de peso. Hay algunas KN que, mira, aquí tengo una. ¿Sí? Bueno, revísale bien. Si lo soporta, mira, ya retronó. Pero si lo soporta, tienes que hacer esas pruebas. Tienes que de alguna manera probar el resorte, tienes que probar el clip nasal. Los clip nasal pues son importantísimos porque básicamente son los que te aseguran los sellados. Tienes que asegurarte que toda la mascarilla haga contacto con tu rostro. Claro. Entonces, pues bien, yo creo que el uso de KN95 va a ser algo normal. Mucha gente va a usarlos. No sé si de inicio para los dentistas sea la mejor opción, pero si no hay otra, mi recomendación es tal vez usen esa, más un cubrebocas quirúrgico, que es la que les va a dar como la acción de repelente. Entonces tienes repelente más la protección y hay que revisar. Si tienes más del 80%, pues ya lo hiciste, pero sí hay unas KN de menos de eso, ¿no? La mascarilla quirúrgica normal es 80% de eficiencia, ¿verdad? Sí, ¿cierto? 80% de eficiencia. Una de las preguntas que normalmente nos hacen y tú mencionaste es que esto tiene que ver, el porcentaje de eficiencia tiene que ver con la filtración de partículas de 3 micras, ¿cierto? 0.3. 0.3 micras. Y una pregunta muy consistente siempre es con relación a, bueno, ¿qué pasa con los virus que son obviamente mucho partículas más pequeñas? ¿Cómo funciona o un poco más profundizar sobre si estamos pensando que la seguridad nos da 95 sobre estas partículas, si hay partículas más pequeñas, ¿cómo se puede eficientizar o cómo funciona este cubrebocas para cubrirnos con esas partículas virales, ¿no? Sí, sobre todo volvemos al combo, ¿no? Necesitamos la careta para poder asegurar que la probabilidad de que un coronavirus pase, pues sea la mínima, ¿no? O sea, ya la careta te ayudó a detener de alguna manera como la primera capa de coronavirus. Entonces, si llegara a pasar uno, la segunda defensa que tienes es la de la mascarilla. Y entonces ahí tienes pues fibras totalmente cerradas y no es que hay algunas N95 que, o sea, por ejemplo, hay unas de 3M que tienes 98%, solo que tiene N95, ¿no? Sí. Las nuestras, las Adfield, Secte y UNAM, hay algunas que han salido arriba del 97%, 98%. Sí, quisiera participar un poquito nada más, Claro. explicar una Adelante. cosa. Nosotros lo hacemos sobre una norma, sin embargo, lo que sí tienen razón, por eso hicimos las caretas de nanómetro y es un punto siguiente a hacer, es que las condiciones de prueba bajo 0.3 micra son las controladas, son las que cumplen las normas. Nosotros, el siguiente proyecto que estamos haciendo con la UNAM es, realmente no tenemos ni queremos ahorita tener acceso al virus, pero sí debemos de establecer una prueba para que incluso en los N95 podríamos ponerle otro tipo de filtraje, incluso con el mismo grafeno o con otro, donde tendríamos que tener un laboratorio, lo cual pueda emitir y que no está normado, alrededor de 80 nanómetros, de partículas de 80 nanómetros. Eso sería lo correcto, ¿no? Y ver cuántas de esas 80, porque un virólogo me decía, mira, tú puedes tener un tapabocas del 80, del 70, pero pues eso es como yo lo explico como una bala, ¿no? Pues te puede pasar una bala en un Kevlar el 30%, pero pues ese 30% te puede matar, ¿no? Sí, y el 70% lo paró. Y lo que nos explicaban los médicos con la careta y con esto es que es como un spray que queda un puntito rojo y con ese puntito rojo, además de que el índice de infección es muy alto de este virus, pues con ese puntito rojo, se te incuba en la garganta y en 15 días pues se hace todo esto que ya sabemos. Entonces yo creo que hay dos cosas. Uno, como dice Javier, hay diferentes metodologías de protección, gogles, mascarillas, caretas que no están por demás.
por eso cerramos el poro en las otras. En estas yo creo que cumplimos con lo mejor del mundo, pero aún así yo creo que tiene que haber una revolución en la medición de las mascarillas a nivel nanométrico, que no lo hay, pero además pues tendría que ser con algún otro tipo de partícula parecido al virus. Digo, no queremos como lo del Indra hacerlo, pero sí hay un tema ahí todavía que nosotros, o sea, nadie de la N95 puede garantizar que un coronavirus de 80 a 120 nanómetros, pues estamos 100% protegidos, ¿no? Por eso, como dice Javier, pues ahora sí es ponerse más capas. Ahora, con lo del grafeno, pues sí creemos que estamos a 5 nanómetros todavía. O sea, si tenemos grafeno, tenemos la mascarilla, tenemos guantes, y si los hacemos usar bien, pues realmente la probabilidad baja tendiente a cero, pero pues obviamente nada es perfecto, sobre todo que este virus es muy pequeño, es muy infeccioso, y bueno, pues por eso ha provocado una pandemia, ¿no? No sé si contesté bien, si tienen alguna otra pregunta. No, no, está excelente. No sé si tenga algún otro comentario. Javier, ¿algún comentario con No, relación a... yo creo que sí es atinado todo el comentario de Bernardo. Y sí, o sea, la idea es que no va a estar al 100% protegido, pero sí necesitamos tener una serie de cosas que te protejan al 96, 97%. Bueno, entendiendo que esto es una reducción, son estrategias de reducción de riesgos, y entre mejor tenga una estrategia y diferentes filtros, obviamente vamos a reducir el riesgo. Al final, esa es la estrategia que se propone con la cuestión esta de la protección del equipo de protección personal, ¿no? Otra de las cosas que, bueno, nos están platicando, y en algún momento lo platicamos tú y yo, en específico, se hacen estudios de pruebas de elementos finitos, modelación de fluidos. Aquí hay algunas personas que mencionan sobre si existen algunos artículos sobre eso, si ustedes hicieron algún tipo de pruebas, y que creo que es algo que ustedes manejan. En cuestión de ingeniería, elementos finitos es una herramienta del día a día, ¿no? Sí, bueno, al final, el non-woven, la materia prima, pues primero revisamos que toda la especificación tuviera pues al 100% de la eficiencia. Este tema de elementos finitos se hace para diseño o sea, cuando vas a diseñar este tipo de fibras y vas a proponer algún material nuevo. Sin embargo, también se puede utilizar para algunas verificaciones. Lo que estamos utilizando nosotros es normas, tanto la NICE como la NIOSH, utilizar un túnel de viento, o sea, lo ponemos partículas reales, no utilizamos modelación en computadora, más bien lo ponemos en un túnel de viento real, le ponemos fotómetros y vemos hacemos un corteo de partículas antes y después de la prueba. Ok, perfecto. Una pregunta más que nos están, bueno, hay varias preguntas, la verdad. La gente está muy interesada, y nos preguntan en específico cuál es la diferencia entre estos respiradores y los que tienen unos filtros a los lados, uno enfrente. Bueno, esos de los filtros ya son FFP3, tienes 99, 100% de eficiencia, pero son equipos que pues, ahorita no sé, si se lo encuentran está bien, o sea, pero están agotados. Claro, claro. Lo que mencionaron, bueno, muchas recomendaciones, preguntaron sobre la luz ultravioleta, que ya comentaste que sí. También los vapores ¿cómo comentabas? Sí, los vapores es algo que sí se puede. Eh, Peróxido de hidrógeno. Ok, peróxido de hidrógeno. Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo se debe de aplicar la luz ultravioleta? Depende de la lámpara, depende del tipo de lámpara que tengas. Aquí les dejo las referencias. Más o menos lo que necesitamos es un joule sobre centímetro cuadrado para descontaminar. Y entonces, pues básicamente necesitamos algunos, pues menos de 1 minuto, 2 minutos, dependiendo de la capacidad de la lámpara,
la capacidad, el wattaje, y también hay que ver la frecuencia de la lámpara. Hay una tabla, por aquí se los pongo, ¿sí? Chun Chiet-Zeng, 2007, y también viene en el de Heimburg. Ok. En específico, ahorita lo que acabas de decir, en estas referencias que nos compartes, vienen las especificaciones de la lámpara de luz ultravioleta necesaria. Sí, hay que hacer un cálculo por lámpara. O sea, cada lámpara va a tener su tiempo de exposición al virus. Y sí, algo bien importante es, se tienen que salir ellos, ¿eh? O sea, prenden la lámpara, se salen, dejan 1 minuto, 2 minutos, depende de cuánto salga en la tabla, dependiendo. Es más, el fabricante de la lámpara les debería les debe decir el wattaje y les tiene que decir la frecuencia. Con eso pueden ver cuántos segundos necesitan o cuántos minutos, dependiendo de la potencia. Ok, bueno, ya un poco, ya también pregunta la gente sobre cuántas veces se puede utilizar. Y bueno, yo creo que todos los datos de esta incubadora y de este proyecto se podrían compartir también en la página, ¿cierto? Sí. Ok, entonces ahí están los correos. Creo que hasta el momento, bueno, alguna cosa platicaste tú y creo que es muy importante con relación a el uso de este tipo de equipo personal, porque todo el mundo habla del uso del N95, el N95, el N95, pero lo hemos platicado abiertamente que no es tan fácil de utilizar, o sea, requiere un entrenamiento. Es más, tú lo comentaste claramente. Si tú te colocas una máscara N95 y no te cuesta trabajo respirar, en realidad no es original, ¿no? Porque es muchas de las preguntas que vienen sobre el temor a comprar o adquirir un equipo que no cumpla con esta normatividad. Una cuestión muy práctica, un consejo que tú acabas de dar es, la tienes que poner y, ¿cómo se llama? Te debe de costar trabajo. Otra cosa, sí puede ser un poquito más enfático sobre esta cuestión de los elásticos que van en la parte de atrás, porque me platicabas que había una unión química y que era muy Sí, importante porque daba la cuestión del sellado y que eso se traducía en la resistencia al momento de hacer la tracción de la mascarilla. Y esos dos tips creo que son fundamentales. Si nos puedes ahondar un poquito más en esto. sí, se tiene que fijar en los puntos de sello. Y pues básicamente el punto de sello lo pruebas estirando a lo más que puedas la liga. Y si ves que en realidad, o sea, tampoco hay que exagerar, ¿no? No hay que meterle más de 1 kilo de peso, pero si cumple con 1 kilo, medio kilo de peso, está bien. Pero si le jalas tantito y ya se rompió, pues imagínate que pase eso en medio de tu cirugía o de tu tratamiento de lo que ustedes dan, ¿no? Claro, porque también es muy común, y esto circula mucho en los videos de las redes, donde la gente enseña su forma de actuar o tratar de acercarse a esta nueva realidad. Y es muy común ver que entre los cirujanos dentistas, bueno, el N95 tiene dos ligas, ¿no? Bueno, dos elásticos, que son polímeros. Bueno, yo he visto, y bueno, tú me podrías decir, abundar un poquito en este tema, que la gente a veces, viéndolo en los videos, solamente se pone un único elástico. Entonces, pues obviamente se está perdiendo muchísima eficiencia. Realmente no sirve. O sea, estás gastando en algo. ¿Podrías platicarnos algo sobre ese Sí, tema? no, necesitan ponerse ambos elásticos, porque básicamente es lo que va a hacer la función de sellado Claro. facial. La función de sellado facial, pues básicamente es lo que hace o sea, impide que en el contorno de tu cara entre el virus, ¿sí? Entonces, pues básicamente lo que buscamos con el sellado facial es que tengamos el sello en todo alrededor de la cara. Ok. Y si Ajá. tienes los dos elásticos, pues aseguras realmente ese sellado. Ok. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que no sé si quieran ahondar algo más, las conclusiones, algún mensaje, tanto el doctor José Bernardo como el doctor Javier Ávila, que nos quieran compartir. Pues de inicio, Bernardo, creo que está en una otra llamada. Pues muchísimas gracias por la invitación, Luis Pablo, a la doctora Elba.
Espero que hayan servido esta plática. De todas formas, te comparto la presentación por si necesitan algunos datos Claro, y las referencias sobre todo. claro. No, pues les agradecemos la participación, doctora Elba, por favor. Sí, pues muchísimas gracias. Creo que nos queda muy claro la importancia del tipo de cubrebocas que debemos utilizar en el área odontológica. Fue una gran instrucción realmente. Yo sabía que tenía filtros, pero ahora ya no se me va a olvidar que el tipo de filtros que tienen, en este caso, los cubrebocas que ustedes están realizando. Muchísimas gracias por la información y pues les deseo una excelente tarde. Pásenla súper y mil gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos los oyentes y al doctor Celis en particular. Le agradezco mucho el apoyo en el proceso de creación y su apoyo siempre que nos da para su experiencia de los dentistas pasarlos a otros ámbitos. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, les agradecemos su presencia, su participación con esta gran plática. La verdad ha sido de mucha utilidad, ha habido muchas preguntas y es muy ilustrativa. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología que organiza este ciclo de conferencias, otorga la presente constancia al doctor José Bernardo Rosas Fernández y al doctor Javier Noé Ávila Cedillo por su participación académica con el tema Características y uso de los cubrebocas quirúrgicos y los respiradores N95 en el ciclo de conferencias COVID-19. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria 9 de junio del 2020. Firma el calce nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leiva Huerta, directora de la Facultad de Odontología de la UNAM. Muchísimas gracias. Mañana, antes de cerrar las transmisiones por vía Facebook, les comentamos que mañana tendremos otro ciclo, continuamos con el siguiente día de conferencias en el cual tenemos la participación de la doctora Patricia Clark, que nos hablará sobre la importancia de la investigación clínica en los tiempos de COVID. La doctora Marcelo Agudelo con un tema muy interesante, la sindemia y COVID, que hablará sobre esta interacción entre economía, sociología y sistemas de salud. El doctor Antonio Lascano, profesor del Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien nos hablará sobre la genética evolutiva de los coronavirus y el caso de SARS-CoV-2. Y finalmente con el doctor Alejandro Macías, quien nos hablará sobre actualidades de la pandemia COVID-19. Les agradecemos mucho su presencia y estamos mañana sintonizándonos por este canal de Facebook. Y muchísimas gracias, doctora. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Excelente tarde.